Hola, gracias por revisar este video resumen de la clase de ligamiento y herencia ligada a cromosomas sexuales. En los humanos, la determinación del sexo está determinada por dos cromosomas, el X y el cromosoma Y. En el hombre sabemos que está determinado por la presencia de un cromosoma X y uno Y, y en la mujer dos cromosomas X. Cuando hay fecundación, debido a esto, a la presencia de estos cromosomas, podemos darnos cuenta de que hay un 50% de probabilidades de que se engendre un hombre XY y un 50% de probabilidades de que sea una mujer con alelos XX. El cromosoma X es un cromosoma bastante grande, es un cromosoma metacéntrico que tiene muchos genes que no solamente tienen que ver con la determinación de características sexuales, sino muchas otras características. En cambio, el cromosoma Y es un cromosoma muy pequeñito que tiene muy poquitos genes y a pesar de esto, ambos tienen unas regiones que se denominan regiones pseudoautosómicas, las que están en rojo. Estas regiones ayudan y en realidad son esenciales para el apareamiento de los cromosomas X e Y durante la meiosis en el caso de los hombres. Es bueno siempre tener presente y darse cuenta de que el cromosoma X va a provenir siempre de la madre en los hombres. En cambio, en las mujeres puede provenir tanto del padre o de la madre. Pero solamente la masculinidad o feminidad depende de la presencia o ausencia del cromosoma Y. En realidad esto es un poco más complejo, ya que depende de un gen presente del cromosoma Y que se llama el gen SRY, que es el gen en realidad que determina la masculinidad. Ese gen Y codifica para una proteína que regula la expresión de muchos genes presentes en otros cromosomas que permiten el desarrollo del sexo masculino. Es así como tenemos, por ejemplo, personas que tienen síndromes en los cuales hay anormalidades cromosómicas y que tienen un fenotipo anormal. Por ejemplo, en el síndrome de Turner vemos que hay personas que tienen un genotipo solamente con un cromosoma X, tienen un solo X, no tienen una pareja. El fenotipo es femenino, pero con características de baja estatura, falta de características sexuales y esterilidad. El síndrome de Klinefelter se caracteriza porque hay múltiples copias del cromosoma X y un cromosoma Y. El resultado es una persona de fenotipo masculino, pero con falta de desarrollo de características sexuales como falta de vello corporal, ginecomastia, estatura aumentada y esterilidad. El síndrome de Poli-X se caracteriza por tener múltiples copias del cromosoma X, el fenotipo es femenino, la apariencia es normal, pero tiene mayor estatura y susceptibilidad al retraso mental. A veces tiene infertilidad. Como ustedes pueden ver, se dan cuenta que siempre la presencia de un cromosoma Y es lo que nos permite tener la masculinidad. Sin embargo, también se han visto otros síndromes de los cuales hay solamente presencia de cromosomas X, pero en el cromosoma X está presente el gen SRY y esos fenotipos siempre van a dar origen a masculinidad por la presencia del gen SRY. Debido a que los hombres tienen solamente un cromosoma X y solamente un cromosoma Y, en el cromosoma X se consideran entonces hemicigotos para todas las características y genes que hay acá. Eso tiene la consecuencia de que cuando hay una característica que es recesiva en el cromosoma X, esta se va a expresar directamente en hombres. En cambio, en las mujeres va a depender si el otro cromosoma X tiene o no una característica recesiva o dominante. Un ejemplo de esto es la ceguera al color o el daltonismo en humanos, como se ve en la imagen. Por ejemplo, no es lo mismo en el caso de que una mujer normal y un hombre con daltonismo tengan un hijo, las probabilidades. Si por ejemplo tenemos el caso contrario en el cual ahora tenemos la mujer daltónica y el hombre con normal. Por ejemplo, en el caso del cruzamiento entre un hombre normal, una mujer normal y un hombre con ceguera para los colores, siempre toda la descendencia va a ser una descendencia tanto en hombres y en mujeres con visión normal. Pero si tenemos el cruzamiento recíproco en el cual el hombre tiene una visión normal, pero la mujer tiene una visión daltónica para los colores, vamos a tener que la mitad de la descendencia, en el caso de las mujeres, va a tener la visión normal, pero los hombres van a tener ceguera para los colores.
ocurre también otro fenómeno que es la compensación de dosis del cromosoma X solamente en las mujeres. En este caso, este gato hembra es un reflejo de ello, debido a que en diferentes partes de tejidos del organismo se encuentra uno de los cromosomas X condensado, llamado corpúsculo de Barr. Y ese cromosoma condensado puede ser cualquiera de los dos, el proveniente del cromosoma X que proviene de la madre o del padre. De manera que en algunas regiones del organismo vamos a ver la expresión de una característica como el color de pelo, y en otra región del organismo vamos a ver otra característica reflejada en la inactivación, ¿no es cierto?, de otro de los cromosomas X. ¿Cómo ocurre este proceso? Ocurre gracias a un ARN de gran tamaño, que es el ARN CIS, que lo que hace es unirse con varias copias a uno de los cromosomas X para inactivarlo. Hablamos de genes ligados cuando estos genes se encuentran en el mismo cromosoma. Por ejemplo, los genes ligados al cromosoma X se encuentran todos en el cromosoma X. En este ejemplo vemos genes que no están ligados. En estos genes están presentes en diferentes genes, en diferentes cromosomas no sexuales. Como vemos en el ejemplo, la única posibilidad de producción de gametos de ellos es generar, por ejemplo, en este caso, gametos A mayúscula y B mayúscula. En cambio, en el caso de este otro individuo, solamente se generarán alelos de tipo, gametos de tipo recesivos. En la generación F1 se generará un heterocigoto para ambos locus, y en este tipo de individuos la formación de gametos pueden generar los gametos parentales, es decir, los mismos gametos originalmente presentes en la generación anterior, pero también se pueden generar gametos con nuevas combinaciones. Por ejemplo, aquí vemos una combinación que no estaba entre los gametos de los padres, como es un alelo A mayúscula B minúscula, un alelo A minúscula B mayúscula. Estas nuevas combinaciones de alelos se van a originar debido a que estos alelos, como están en cromosomas diferentes, se van a segregar en forma independiente en la meiosis 1, y estos alelos se le llaman gametos recombinantes. Sin embargo, la situación es diferente cuando estos alelos se encuentran ligados, es decir, están presentes en el mismo cromosoma. En este caso, esos alelos van a dar siempre los gametos parentales. Eso lo vamos a simbolizar con la siguiente simbología. Esta línea horizontal va a simbolizar al cromosoma, y los alelos que se encuentran al mismo lado de esta línea horizontal van a ser alelos que están ligados, versus los otros alelos que están al otro lado de la línea también van a estar ligados, pero en el otro cromosoma. Sin embargo, esto eventualmente también podría recombinar. ¿En qué caso? Se podría recombinar si ocurre crossing over entre los cromosomas homólogos para producir AB o AB, como lo muestra el ejemplo. En este ejemplo, los cromosomas homólogos hicieron intercambio de esta región que se está mostrando acá, y por lo tanto, fíjense que se pudo lograr en este caso la recombinación y se pudieron generar gametos de tipo recombinante, que se simbolizan, ¿no es cierto?, de esta manera. Se puede calcular entonces lo que es la frecuencia de recombinación, que corresponde al número de individuos recombinantes en la progenie respecto al número total de individuos de la progenie. Los genes que se agregan independientemente, es decir, se encuentran en diferentes cromosomas, adquieren un valor máximo de un 50%. Si los genes están ligados, si están totalmente ligados, es decir, están en el mismo cromosoma, van a tener una frecuencia de recombinación de un 0%. Pero hay genes que tienen un grado de recombinación intermedia que está entre 0 y 50%. Este grado de recombinación intermedia se debe, ¿no es cierto?, a la distancia que hay a la posición que hay de los genes dentro del mismo cromosoma. Si están muy lejanos, hay mayor probabilidad de recombinación. Si están más cercanos, la probabilidad de recombinación es menor y decimos que el ligamiento es mayor. Por lo tanto, el grado de recombinación corresponde a una medida de la distancia que hay entre diferentes locus en un cromosoma. Por este motivo se puede hacer lo que es el mapeo de genes con la frecuencia de recombinación.
Por ejemplo, si se mide las frecuencias de recombinación entre dos locus A y B y esta corresponde a un 5%, eso es una indicación del grado de cercanía que hay entre esos dos locus. En cambio, acá, ¿no es cierto?, entre B y C se determinó una frecuencia de recombinación de 10, quiere decir que la distancia es mayor. Y si se determinó entre A y C una frecuencia de recombinación mayor, quiere decir que la distancia entre A y C es mayor. De esta manera se puede deducir cuál es el orden y la ubicación de los diferentes alelos en un cromosoma, determinando las frecuencias de recombinación.